Pensaba, leí una anécdota que me gustó, ¿no? Me gusta porque siempre ilustran las anécdotas. Y era una persona que iba con una camiseta de esta de correr, ¿no? De maratón, con su dorsal y su sponsor y todo ese tipo de cosas. Y entonces se encontró con un conocido, y el conocido le preguntó, dice, bueno, ¿pero es que tú corres? Y dice, sí, yo corro. Y claro, él, queriéndose un poquito más gracioso, dice, pero tú eres de los que ganan, o de los buenos o de los malos, ¿no? Algo así, ¿no? Y él dice, yo soy de los buenos. Y el otro, queriendo todavía apretar un poquito más, ¿no? Le dice, bueno, ¿en qué lugar llegas normalmente? Y dice, bueno, a veces llego el sexto, ¿no? A veces llego también, a veces el décimo, otras veces, alguna vez quedé en el 40 y pico. Y en otra ocasión quedé en el 450. Y el otro, queriendo apretar un poquito más, dice, entonces, claro, si los que llegan en el 450 son buenos, entonces los malos, ¿cómo son? Y él le dice, bueno, los malos es que ni siquiera se apuntan a la carrera. Esos son los malos. Entonces esto yo lo trasladaba al tema espiritual, ¿no? La enseñanza espiritual, lógicamente, porque en una ocasión Jesús estaba hablando con los discípulos, ¿no? Y le estaba hablando acerca de premios, ¿no? Le estaban preguntando acerca de qué premios vamos a tener nosotros, habla en la Biblia, ¿no? Y nosotros que te hemos seguido, ¿qué premios, no? No hablamos de la salvación, está hablando, la pregunta era acerca de premios, ¿no? Y Jesús le dice algunas cosas que lo podéis leer, no lo voy a leer todo, pero en Mateo capítulo 19, que es donde me refiero, en el versículo 30, Jesús le dijo, después de decirle algunas cosas, ¿no? Que tendrían, le dice, termina con esto, el versículo Mateo 19, 30, dice, pero muchos, le dijo, pero cuidado, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Es interesante, ¿no? Que esto, ¿no? De conocer el premio o lo que llevan, esto es o quién era mayor, esto es un clásico en la Biblia, entre los discípulos, ¿sabes? Ahora se juega el clásico hoy, ¿no, Abraham? Pues esto era un clásico. Sí, hay muchos textos de la Biblia, de los evangelios, en Mateo, o sea, en Lucas 9, por ejemplo, ¿no? Dice en Lucas 9, versículo 46, dice que estaban discutiendo entre ellos, entre los apóstoles, cuidado, no eran críos pequeños, no, eran los apóstoles, aquellos que, bueno, aquellos que llevaron el evangelio, ¿no? Y que eran los que estaban con el maestro, el mejor maestro, y era un clásico, y entonces estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Eso lo dice allí, quién de ellos será el mayor. Y esto no lo tenemos en Lucas 9:46, sino lo tenemos en varios evangelios, por eso digo que es un clásico. Esto ya lo vemos en diferentes. Pero aquí, en Lucas 9:46, entonces los discípulos entraron en discusión entre ellos quién será el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó a un niño y lo puso en medio junto a él. Y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Lo mismo, le vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener presente siempre, es que nunca debemos, primero, dejar que los pensamientos de valoración de las demás personas, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Nosotros lo tomemos como el valor de lo que somos. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe, ¿no? Es interesante que como cristianos tenemos que saber que no se trata de ser el primero y el último porque no lo sabemos. Jesús no dijo que va a ser el primero el que haga esto, haga lo otro. No dijo nada de eso. Dijo, cuidado, os advierto, que puede ser que los primeros sean postreros. Y puede ser que los postreros sean primeros. Entonces, como cristianos no andamos en esa guerra. El dorsal de aquel que corría, ¿recordáis la respuesta? El amigo es normal, el bueno y el malo. El bueno es el que no llega, ¿verdad? O el que llega más tarde. Y ahí vemos la respuesta que le da, ¿verdad? Entonces, en el reino de los cielos no se trata de si llegamos los primeros, llegamos los segundos o los últimos. Se trata de estar en la carrera, de estar inscrito. ¿Y cómo nos inscribimos? ¿En la iglesia evangélica? No. No te llama a que te inscribas en la iglesia evangélica. Inscribirse es aceptar a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Esa es la inscripción. Yo cuando me preguntan, bueno, y aquel que no conoce, yo no sé qué pasará, pero yo lo que sé es que Jesús dice que si yo creo en Él, y lo que hizo en la cruz tiene que ver con eso, no solamente decir yo digo esto que es muy bonito, sino que dio su vida, ¿verdad? Eso que Él hizo, Él me promete que tengo vida eterna
Si yo me inscribo ¿en qué? ¿En la iglesia evangélica? ¿En la iglesia ortodoxa? No, lo repito muchas veces porque no es así. No hablamos de religión, estamos hablando de creer en una persona. Y yo estoy inscrito, aunque sea un desastre, aunque llegue el 400, el 500 o lo que sea, me da igual, yo quiero estar, yo quiero llegar. Así que como cristiano, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que no es cuestión de ser el primero, de ser el último, es cuestión de estar inscrito. Y si estamos inscritos, ¿verdad? Pues estamos en la carrera y estamos ahí ya en estamos participando, ¿no? Y es interesante también que Jesús, lo conocemos, Juan 14, que dice, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, lo primero que dice, yo soy el camino. El camino significa que no es un lugar, el camino es algo transitorio, es uno por donde alguien transita, ¿no? Entonces, como cristianos, cada uno de nosotros estamos en un camino. No hemos llegado al cielo todavía, no estamos en la meta. Estamos en el camino. Hemos aceptado a Cristo y hemos hecho algo muy importante, hemos puesto ya los pies en el camino. Hemos aceptado a Cristo, ponemos los pies en el camino. Eso es muy importante, importantísimo, ¿no? Estar en el camino. Y vuelvo a decir, el camino es Jesús, no soy yo, ni es una religión, es Jesús es el camino. Y estar en el camino es muy importante, pero estar en el camino es solo el comienzo. Es solamente el comienzo, no es el final de nada. Entonces quiero decirte que tenemos que seguir adelante, y digo esto porque el mensaje que tengo en esta mañana es hablar de lo que he puesto el poder de un paso. ¿Sabéis que un paso tiene poder? Y el poder de un paso es el que quiero que en esta mañana dejar en vuestro corazón. La importancia del poder de un paso. Jesús es el camino y podemos tener el pie en el camino, pero hay que dar pasos en el camino. Y eso hay un poder en el paso de ese paso, ¿verdad? Hay un ejemplo, nosotros cuando lo tengo apuntado, cuando nacemos normalmente, el tema de los pasos que parece muy obvio, pero cuando nacemos normalmente, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que no conocemos, que no sabemos. Yo no me acuerdo qué pasó cuando nací, evidentemente, ni creo que nadie, ¿no? Hay gente que tiene una memoria así muy retroactiva y se acuerda de cuando era muy pequeñito, pero cuando nacemos hay muchas cosas que cada uno mucho desconocemos, ¿no? No somos conscientes de ellas. Entre ellas, por ejemplo, es andar. Cuando nacemos no tenemos ni idea, porque nunca lo hemos hecho. Allí en el vientre de la mamá, pues no hemos usado los pies, ni las piernas, ¿no? Imagino, si no para dar patas, así, gol, patada. Entonces, no sabemos, así que cuando un niño nace, pues lógicamente no se pone a andar, ni claro, tampoco tiene mucha fuerza, ¿no? Pero es cierto que luego, una vez que empiezan ya a querer moverse, el otro día pasó con vuestro hijo, ¿verdad? Que casi se cae del carrito, ¿verdad? O vuestra hija, quiero decir, ¿no? Casi, luego ya lo que hace es que empiezan, lo primero de todo, empiezan a querer moverse y se arrastran, ¿no? Se arrastran por el suelo, por donde pueden. Si están en una mesa hay que tener cuidado porque se pueden caer abajo, ¿no? Y se van arrastrando. Entonces, todavía no son conscientes de que tienen piernas que pueden andar, no lo hacen. E incluso también cuando ya pasa un poquito más de tiempo, ¿verdad? Ellos ven a los adultos, también ellos tienen la inercia de ponerse de pie, pero es cierto que se dan cuenta que hay otro problema que no conocen. Y es que ponerse de pie, que lo pueden conseguir, es un problema porque no guardan el equilibrio. Y se dan cuenta, ¿no?, de que eso que hacen los adultos, pues él no lo puede hacer porque no tiene equilibrio. ¿Qué hace? Se cae. Y si se cae, pues a veces se asusta, le duele. Y he conocido niños, ¿no?, que son un fenómeno moviéndose por el suelo, arrastrándose, a una velocidad increíble, ¿sabes? Y digo, ¿por qué? Y digo, bueno, ¿cuándo va a empezar a andar? Bueno, pues él está cómodo así, él está seguro, se arrastra y es muy rápido, ¿no? Evidentemente, luego ya con el tiempo, papá o mamá le ayudan, ¿no?, que vaya dando pasos. ¿Y por qué digo esto, no? Porque a veces también nos pasa a nosotros, ¿no?, que la enseñanza está que a veces nos pasa a nosotros como cristianos, que creemos en Jesús, estamos en el camino, queremos empezar a andar, pero luego nos resulta que a veces tenemos, no sé, pues incidentes, tenemos a lo mejor malas experiencias, hemos ido a una iglesia que a lo mejor no nos ha tratado bien o ha sucedido algo que nos desanima, ¿no? Y entonces, o bien dejamos de seguir, de andar, o simplemente nos acomodamos, como ese niño que empieza a moverse muy rápido por el suelo, es muy rápido, pero se ha acomodado a eso, porque le da miedo ponerse de pie, sabe que se va a caer, no tiene práctica, ¿no? Entonces a veces nos puede pasar esto, y en esta mañana es esto, no podemos como cristianos quedarnos quietos, tenemos que dar pasos, no arrastrarnos, sino dar pasos. Porque ese niño cuando descubre el poder del paso, bueno, es un fenómeno, ¿verdad? Qué maravilloso es andar,
no arrastrarte, no tener que, ¿verdad? Es fantástico y como cristiano tenemos que saber la importancia que tiene, aunque es más cómodo dejarte caer, estar ahí quieto, es importantísimo dar pasos, ¿verdad? Hay un animal, hay varios, pero hay un animal, por ejemplo, que es la jirafa. No sé cuántos sabéis, la jirafa, por ejemplo, es un animal que mide de media como unos 5 metros, más que nosotros. Si jugara al baloncesto, sería un fenómeno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las jirafas, la media son 5 metros, 4, 5 y hasta 6 ha llegado alguna, según leía, ¿no? Y entonces, la jirafa tiene una característica, es cuando nace la cría cuando nace ya tiene 2 metros de altura, así de largo, 2 metros, no es poco, ¿no? Pero cuando nace prácticamente, la mamá pues está casi de pie y cuando cae al suelo, casi inmediatamente de caer al suelo, empieza a ponerse de pie. Teóricamente, según he visto, tarda una media hora en ponerse en pie. Ponerse en pie, un poco así tambaleándose, ¿no? Claro, es verdad también que nace un poquito más madura, porque el embarazo son 15 meses, no son 9. Yo creo que también por eso a lo mejor está un poquito más. Si aguantáramos un poquito más allí, no sé si saldríamos ya pensando. Y me meto en un tema que no es el caso, ¿no? Entonces, pero es importante que, ¿por qué la jirafa? Y es importantísimo para la jirafa que no tarde como nosotros, si no estaría muerta, no quedaría ninguna. Porque una jirafa, nada más nacer, ¿verdad? Que no nace en un hospital, sino ahí en la estepa, que es donde hay leones, hay lobos, hay hienas y hay de todo, allí nace. Y la jirafa madre tampoco es un elefante que intimide mucho a los depredadores, no es un león tampoco que intimide. La jirafa es alta, pero tampoco tiene mucho mecanismo para defender a las crías. Entonces, que la jirafa esa que acaba de nacer dé pasos, no es que sea de valor o algo importante, como estoy diciendo, es que es vital para su vida. ¿Estaría muerta? Si tuviera que esperar 6 meses o 3 meses o 2 meses o una semana incluso, estaría muerta. Entonces, esto me hablaba también, ¿no? de que nosotros, tomando este símil de la jirafa, tenemos que entender que es vital para nosotros. Es verdad que no hay un león depredador, pero es verdad que si como cristiano, una vez que ya pasa ese entusiasmo primero, ¿verdad? Que seguimos a Dios, si nosotros caemos en la monotonía, corremos el riesgo de ser devorado no por una hiena, sino por ser devorada por el desánimo, la tradición. La tradición no tienes que hacer mucho, simplemente asistes a misa o a la iglesia o al culto y ya está, y te vas, vienes y te vas. Y eso no te libra de los depredadores, ¿verdad? Que son, pues eso, la religiosidad, el desánimo, el desaliento, y que al final termines a lo mejor apartándote, ¿no? Entonces, es muy importante entender que nosotros, cuando conocemos a Cristo, inmediatamente estamos empezando un camino. Y eso quiere decir que hemos empezado un camino que significa andar camino, sinónimo de andar, no de quedarte allí en un hotel. Camino es sinónimo de andar. Tú imagínate una persona que dice, sí, yo todos los días me cojo el camino que va no sé qué para cuál, y luego te das cuenta que llega al camino, se sienta, se come el bocadillo y se va para casa. Vale, tú estás en el camino, pero tú no eres una persona que camina. No eres una persona que realmente hace senderismo. Tú lo que haces es sedentarismo. Te sientas ahí en el camino, te tomas el bocadillo y como tu casa está al lado, te vas a la calle. Y tú dices, sí, yo cada día senderismo. No. Cristiano, yo cristiano, me lo sé todo, yo me sé todo. La pregunta es, ¿das pasos en el camino? ¿Y qué es dar paso, no? Ese es un tema también muy interesante, ¿no? Fijaros que cuando habla en Filipenses capítulo 3, Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso dice Pablo. Él prosigue la meta. Tú y yo, que estamos casi empezando, bueno, yo ya llevo años también, ¿verdad? No tenemos excusa. Lo que está diciendo él que ciertamente dejo lo de atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que en 1 Corintios también, capítulo 9, versículo 26, Pablo mismo advierte a los corintios. Dice, así que, 1 Corintios 9, 26, así que yo de esta manera corro, dice él, corro. Fíjate que dice corro. No a la aventura, de la manera que peleo, no como quien golpea el aire, sino me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, venga a ser yo eliminado. Él dice que corre, pero no de cualquier manera.
No se trata de correr como un loco, ¿no? Como un pollo sin cabeza, ¿no? Como se suele decir. No se trata de esto, hay cristianos que van, yo tengo que hacer esto. No. Dar pasos es otra cosa. Eso no es dar pasos, eso es a lo mejor, como dice aquí, ¿no? Es dar golpes al aire, te agotas y no estás haciendo nada, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre. Servidumbre, qué interesante esta palabra, servir, ¿no? Servir, es interesante. Ahora, no se trata, como digo, de dar pasos a lo loco, sino que yo quiero terminar con dos características de esos pasos, para que sean pasos poderosos. Y yo he cogido dos características, y una de ellas es la dirección de mis pasos. Por ejemplo, ¿no? El hijo pródigo, que lo tenemos ahí en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo es, digamos, el ejemplo, el paradigma de lo que son dar pasos en una dirección correcta que hace avanzar, porque tú puedes estar en un camino, pero si te sales del camino, pues en realidad es como si no estuvieras, porque no vas en la dirección correcta. Entonces, el hijo pródigo es el ejemplo. El hijo pródigo es la persona que está su padre, está allí con él, en su casa, ¿no? Y en un momento determinado decide pedir su parte de herencia, ¿no? Y coge otro camino, se va, da pasos a un lugar, lógicamente al lugar que él piensa que es lo correcto, y resulta que donde se va es a un abismo. O sea que como cristiano no se trata de simplemente yo doy paso y sé que estoy dando paso, no. Lo primero que tenemos que tener presente para que ese paso sea poderoso es que sea en la dirección correcta. Dice allí en Proverbios, ¿no? Que lo repite dos veces Proverbios, ¿no? Proverbios capítulo 14 y luego lo repite también en Proverbios 16, lo repite dos veces. El libro de Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte, ¿verdad? Dice eso. Entonces no se trata simplemente de dar paso, no se trata simplemente de decir yo tengo mi camino, se trata de examinar mis pasos, que vayan en la dirección correcta. Y así lo hizo el hijo pródigo, es el ejemplo, porque él mismo en un momento determinado, pasado ya lo que pasó, ¿verdad? Que disfrutó lo que él pensaba que era lo mejor, disfrutó y llegó un momento ya que estaba tan arrinconado, tan desesperado, que entonces cambió su dirección de los pasos. Fijaros que no es que buscara a alguien que le ayudara allí con los cerdos o con lo que estaba trabajando, o a ver si busco otro trabajo, no. Cambió su dirección. Y la dirección correcta, a la casa del Padre. Entonces nosotros, a la hora de dar pasos, que son pasos poderosos, tenemos que mirar primero en qué dirección lo damos. Yo puedo creer que lo estoy haciendo bien. La Inquisición mató a mucha gente, la Inquisición, en el nombre del cristianismo, dio pasos, pero no eran pasos en la dirección de la voluntad de Dios. Porque un paso que es poderoso es cuando lo hacemos en la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Eso es muy sencillo. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios, estoy dando un paso en la voluntad de Dios. Y yo creo que todos nosotros, empezando por mí, tenemos todavía cosas que podemos ajustarlas más a la voluntad de Dios. A lo mejor nuestra forma de hablar, a lo mejor nuestra forma de reaccionar, a lo mejor nuestro tiempo que dedicamos a los demás. ¿Quién sabe? Hay tantos pasos que cada uno de vosotros, y incluido yo, sabemos que todavía tenemos que empezar a darlos. Y esos son los pasos que realmente puedes dar. No puedes dar un paso que ya has dado, sino que tienes que dar es un paso hacia adelante, algo que no has hecho. Evidentemente no dar para atrás, marcha atrás, ¿no? Entonces, esos son pasos poderosos, ¿no? La dirección de tus pasos, ¿no? Que hemos dicho antes. Y el otro punto sobre los pasos es seguir siempre dando pasos nuevos. Porque, lógicamente, yo doy un paso, pero el paso me hace avanzar. Pero estamos diciendo que es un camino. Y Pablo dice, yo prosigo, sigo a la meta, sigo corriendo. Entonces, el siguiente punto es dar un paso nuevo, que como he dicho, sería obedecer a Dios en algo, ¿no? Y lo que van a hacer esta mañana, lo que vais a hacer esta mañana vosotros, no es estar en el camino, porque ya habéis aceptado a Cristo. ¿Es así o no? Si no, damos marcha atrás. Porque ese es el requisito, aceptar a Cristo, estar en el camino. No la iglesia evangélica ni la iglesia ortodoxa, nada, no. Aceptar a Cristo en vuestro corazón. Eso ya lo habéis hecho. Así que lo que vais a dar hoy no es el primer paso. Ellos ya han dado un paso anterior, que es aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y eso es lo que es el requisito para ser bautizado, ¿no? Y ellos van a dar ahora, no digo el segundo, porque en su vida habrán dado más pasos, yo no lo sé, cada uno, pero estoy seguro de que este paso que van a dar es un paso en la voluntad de Dios.
Porque el bautismo es, digamos, dos de los bueno, se le podría llamar, si lo comparamos con el sacramento, ¿no? Que los pocos que tenemos, solo tenemos dos nosotros, porque son lo que sacramento es, digamos, aquello que Cristo estableció. Y también a veces lo comento, ¿no? Para saberlo, Él estableció dos sacramentos, dos ritos o dos acciones, ¿no? Una es el tema de la Santa Cena, recordar, haced esto en memoria de mí. No lo inventaron, eso lo dijo Jesús. Y el segundo fue, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Alguno me dice, bueno, ¿y el matrimonio? Digo, el matrimonio no es que se haya quitado todavía, pero el matrimonio no lo estableció Cristo, sino viene desde el principio de todo, ¿verdad? Adán, y el hombre dejará a su padre y a su madre, tal. Así que son los dos. Y lo que vais a dar ahora no es algo que se le ha ocurrido a un pastor, se le ha ocurrido a la iglesia evangélica. Lo que vais a hacer ahora es simplemente dar un paso en la voluntad de Dios. Bueno, ¿para qué sirve? Bueno, no sé, yo podría decir lo que a mí me parece. Que es un testimonio, que no os avergonzáis, por ejemplo, ¿no? Que estáis aquí, no me avergüenzo de aquí, que me van a ver con la camiseta o lo que sea, de creer en Jesús, no me avergüenzo, por ejemplo, puede ser. O un testimonio de un familiar que ha venido y ha venido porque tú te has bautizado, ¿verdad? O te vas a bautizar. ¿Puedo contar un testimonio? Muy breve. Alguno de vosotros lo he contado, ¿no? Normalmente el pastor que era Manuel Vidal, era el pastor que yo tenía cuando era jovencito, que era el padre de Marcos Vidal, por allí está, en aquella fotografía de 50 aniversario, está por allí, él era el pastor. Entonces, él normalmente cuando bautizaba, siempre tenía la costumbre, cuando terminaba de bautizar a la última persona, al último de vosotros, decía, bueno, aquí hay agua, ¿no? Si hay alguien que todavía aquí no se ha decidido, que cree, ¿no? Que cree en Jesús y no se ha decidido, pues puede pasar adelante, hablar con el anciano, vaya a la habitación y se cambia y se puede bautizar. Bueno, ni cursillo ni nada. Ahí, como dice la Biblia, aquí dice la Biblia que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que Pedro empezó, lo tiene, Hechos 2, capítulo 37, dice que Pedro empezó a predicar y dice que había una multitud muy grande, era justo después de Pentecostés, y dice exactamente Hechos 2, 37, libro de Hechos 2, 37, dice que cuando él terminó de predicar, que habló del arrepentimiento, de creer en Jesús, dice literalmente allí que la gente que le estaba escuchando se compusieron de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿y qué haremos? ¿Y qué hacemos ahora? Ya nos has dicho, ¿pero qué hacemos? Pedro les responde, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y dice el versículo 41 adelante que recibieron y fueron bautizados como más de 3.000 personas, como 3.000 personas. Dice como 3.000 personas, 3.000 personas. 3.000 personas. ¡Qué bautismo era aquello, claro! Allí tenían algo más que... Ellos tenían allí, tenían un río, no por eso no tenían esto, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque recuerdo en una ocasión, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque si se queda grabado tampoco el nombre de esto, ¿no? Pero una persona conocida, lógicamente, familia, pues asistió se bautizaba su hermana porque había creído y ella pues era su hermana y fue allí pues bueno por cortesía, ¿no? Pero en realidad iba, según cuenta luego, era un poco para burlarse un poquito, ¿no? Para reírse un poquito de aquello, porque esto la hermana decía, bueno, para eso yo voy porque eres tú. Total, que vino a la reunión, hubo la palabra, hubo la adoración y todo. Y hubo los bautismos, su hermana se bautizó, evidentemente, se bautizó también el pastor Manuel Vidal, y en un momento determinado, como él solía hacer, ¿no? Ya terminó, y dice, bueno, si hay alguien aquí que cree en Cristo y que se quiere bautizar, que pase adelante. Y dejó, cantaron unos coritos, unos dos coritos, así, ¿verdad?, para que la persona pensara. Y qué sorpresa fue que justo se levanta llorando, no de cualquier manera, como dice aquí, que compugido, dice, al oír esto, compugidos de corazón, se compugieron. Ella llorando, se levanta y se viene hacia adelante. Por sorpresa de su hermana y de todos los que estábamos allí, ¿no? Ella pasa hacia adelante. Lógicamente le ofrecen para cambiarse y todo esto, y ella se bautiza. Y venía a reírse, bueno, pues porque me han invitado, ¿no? Entonces no tuvo tiempo de cursillo, nada, sigue siendo todavía cristiana, o sea, quiero decir que pero bueno, eso fue una emoción solamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿no?, es que es importante que nosotros entendamos que, digamos, el paso para ser bautizado, que ya lo habéis dado, es creer a Cristo. Y esta hermana, ¿no?,
lo que hizo fue eso, fue tocada por Dios. Y seguramente el Espíritu Santo le convenció de pecado, le convenció de que necesitaba a Cristo, ¿no? Y ya es suficiente con eso. No era 3.000 personas, fue una. Pero fue un poco como pasó aquí, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, que si tú, por ejemplo, no sé, nos conozco a todos, o casi todos sí, pero si alguien aquí todavía no ha aceptado a Cristo y no ha dado el paso, que lo puedes hacer. Y te voy a decir más. El próximo domingo, esta agua, para no gastar más agua, la vamos a... porque está la cosa así, ¿no? Para no gastar más agua, no la vamos a vaciar. No la vamos a vaciar, para que sea algo de conservante. Con mascarilla. Entonces, la semana que viene, pues tendremos una persona más que se va a bautizar, que no puede estar aquí. Así que se va a bautizar. Así que tienes una semana para decidir. Si no lo quieres hacer ahora, tienes una semana para decidir si te quieres bautizar. ¿Sí? Ahí quiero llegar. Así que si Dios quiere, tendremos el próximo domingo, mantendremos este agua, si no se va y la usaremos, ¿no? Y quiero ya finalizar, ¿no?, diciéndote que, mira, me ha gustado cuando Abraham decía, ¿no?, ese texto de la Biblia, ¿no?, decía en Mateo capítulo 13, ¿no?, 13:45, pero lo tengo apuntado, 13:45 y 46 dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es interesante, lo tenía apuntado, tú lo has repetido, también hablas de Raúl Abraham, que lo dice en la predicación, ¿no? Y yo creo que por tres veces, Dios quiere que escuchemos esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que este mercader que buscaba perlas preciosas, encontró una, no la encontraba cada día, encontró una y vendió todo lo que tenía para conseguirla. Y quiero decirte que Jesús es una perla preciosa. No yo no soy una perla preciosa. Ni siquiera soy una perla. Y tampoco te hablo de que una religión sea la perla preciosa. Es Jesús. Y en este momento tú tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de qué quieres hacer con esa perla. Es interesante, ¿no? Yo estuve, el año pasado creo que fue, o no sé si el otro, estuve allí en Roma. Y en Roma, cuando está el anfiteatro, el foro también, que está al lado del anfiteatro, ¿no?, ese foro romano, y ahí está lo que llaman el arco de Tito. El arco de Tito es un arco, ¿verdad?, de Tito es del año 70, fue hijo de Vespasiano, creo que era, si no me acuerdo mal, ¿no?, del primer siglo de Jesús, primer siglo. Y ahí hay un arco, lo podéis ver allí en el foro de Roma, y ahí está el arco de Tito. Y ahí están puestos también lo que sucedió. Está puesto unos relieves, ¿no?, de cómo saquearon y destrozaron el templo en el año 70, destrozaron el templo el templo de Jerusalén, y en ese bajo relieve se ve allí a los romanos llevándose los tesoros, se ve el candelabro, eso de los 7 tal. Ahí está, eso es algo histórico, se puede ver, se puede tocar. Es interesante, ¿no? Cuando estamos hablando de Jesús, que, como he dicho antes, no es de cualquiera. Jesús dice que lloró con Lázaro, pero lloró en otra ocasión. En Lucas capítulo 19 dice que cuando Jesús, Lucas 19:41, cuando Jesús en un momento estaba en la ciudad, dice que lloró al verla, se puso a meditar y lloró al verla, dice eso, lloró al verla, y dijo para sí, si también tú conocieras al menos tu día, de lo que es tu paz. Si tú conocieras quién está paseando por aquí, si tú conocieras este momento que habéis estado esperando años y años al Mesías, ¿no? Y él termina diciendo en el versículo 43, y dice que se derribarán, dice, a la tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Jesús profetiza eso en el año 30 y algo, y poco después, cuando hubo esa revuelta de judía contra los romanos, ¿verdad?, fue arrasado Jerusalén, y el templo, que es lo que decimos allí, lo que está allí en el foro aquel, el arco de Tito, ¿verdad?, es precisamente porque fue él quien arrasó el templo, hizo todo eso, y eso lo cuenta Josefo también. Josefo es un historiador no cristiano, primer siglo. O sea, y Jesús dice que no quedaría piedra sobre piedra porque no conocieron el día de su visitación. Y yo quiero acabar con esto. Ojalá tú conozcas el día
de hoy. 3 veces nos repite Jesús, ¿no?, que Él es una perla preciosa. Y que vender todo, yo lo que hice en mi vida, todo, Jesús fue lo primero. Y es lo más importante, ¿verdad? Y Jesús no promete que te va a llevar en un coche fúnebre. Jesús lo que promete es que te va a llevar con Él, directamente con Él. Y yo te diría, aprovecha. Si tú realmente tomaras un poquito conciencia de lo que es Cristo, ¿verdad? Te diría que te darías cuenta de que no hay nada en este mundo, no hay absolutamente nada que tenga más valor que eso. Si tú me demuestras que hay algo que merece más que Cristo, yo lo compro enseguida, yo lo hago enseguida, pero no conozco, son ya unos cuantos años, ¿verdad?, lo que tengo, y he buscado, he llamado, así que simplemente decirte esto, ¿no?, que ojalá conozcas, ellos no lo conocieron en ese momento, Jesús dijo, por cuanto no habéis conocido el día de la visitación, ojalá que tú conozcas quién está llamando a tu corazón, ¿verdad? Y simplemente este es el mensaje, que es precioso, ¿no?, este momento de este testimonio de ellos, que van a dar ese otro paso, ¿no?, de obedecer a Jesús. Y también deciros que cuando uno sale del agua, ¿no?, lo que simboliza, sabemos, ¿no?, ya lo hemos hablado en el pequeño cursillo, ¿no?, dejamos ahí la vida vieja, la vida nueva, no significa que ahora ya somos ángeles, ¿no? No somos ángeles todavía, no nos saldrán alas, bueno, a lo mejor sí, pero creo que no saldrán alas, sino que vendrán las batallas, las tentaciones y el desánimo, ¿no? Entonces, pero habéis dado un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque ese paso lo ha establecido Jesús. Así que tú ya no eres la persona que estás en el camino de cristiano en el mismo lugar. Has dado un paso hacia adelante y te invito a que sigáis dando pasos hacia adelante. Y eso es lo que va a hacer que desarrolléis esa capacidad para ir avanzando, creciendo, agradando a Dios y no quedaros sencillamente arrastrando, ¿verdad?, como ese bebé que decíamos que no es consciente de que puede correr. Podemos correr en Cristo, no en nosotros. Pero para correr hay que dejar de estar en el suelo y arriesgarse a perder el equilibrio. Porque aun siendo cristianos, nos podemos caer. Pero como el niño, se levanta. Y así nosotros, ¿verdad?, no pasa nada si hemos caído, pero tenemos que levantarnos y dar pasos hacia adelante. Y te puedo asegurar que no es aburrido,